Ok. Entonces, pues ya nada más recordar que pues ya ancianos que estén enfermos o que tengan alguna patología ya instaurada, pues esta se va a ajustar según la patología. En ancianos frágiles son ejercicios de baja intensidad aeróbicos, en ancianos hospitalizados, actividades fuera de la habitación simplemente. También se le pueden dar ejercicios de resistencia. En ancianos sanos, también ejercicios de moderada a alta intensidad, aeróbicos y de resistencia. Y mayores de 75 años, ejercicios de moderado esfuerzo de fortalecimiento. Y pues en ancianos entrenados que continúen con su Raúl, entrenamiento. ¿Qué pasó? play a la presentación. O sea, maximícela. Ah, sí, sí, sí. Se me fue la onda, una disculpa. Y bueno, ya recordando todo esto, pues ya se puede pasar a cuáles son los tipos de ejercicio. En el caso de los ejercicios de fuerza muscular, pues estas se van a realizar principalmente con la musculatura extensora, debido a que, y recordando que una de las principales consecuencias de la inmovilidad en el aparato musculoesquelético es que suele haber un acortamiento de las fibras musculares por el simple desuso. Entonces, pues es por eso que se recomiendan principalmente ejercicios en el que se utilice musculatura extensora de las extremidades. Y pues estos ejercicios incluyen pues todos los que utilicen pesas y poleas y también el uso de escaleras o escalones. Se mencionaba también que ejercicios de resistencia, pues estos sirven principalmente para aumentar la fuerza y la masa muscular en el paciente. Son muy bien tolerados también por las personas o adultos ya más grandes que suelen tener también algunos datos de fragilidad y sobre todo para pacientes que son un poquito más independientes. Entonces, se menciona que los ejercicios de resistencia suelen abarcar tanto caminatas ligeras, ciclismo o natación. En cuanto a ejercicios de flexibilidad, pues su función pues ya está dada en el nombre y pues estos se utilizan principalmente con estiramientos musculares tanto activos como pasivos. Quiere decir que pues el ayudante o el cuidador sea el que los haga. En cuanto a ejercicios de mantenimiento, pues estos ayudan mucho en mejorar el gasto cardíaco, ya que pues recordando, uno de los principales cambios fisiológicos es que disminuye el gasto cardíaco, entonces los ejercicios de mantenimiento van a mejorar el gasto cardíaco, van a aumentar el volumen de bombeo, van a aumentar la fracción de eyección, como también se mencionaba, y pues ayudan también a disminuir la frecuencia cardíaca. Y estos abarcan subir cuestas, escaleras, peldaños, también bicicleta y nadar, que es el nadar un poquito más intenso. Y pues se mencionaba que también el equilibrio pues ayuda muchísimo a que el paciente tenga muchísima más confianza en su caminata al momento de estar deambulando y pues también puede reducir el número de caídas y aquí abarca pues tanto ejercicios como el tai chi y el baile. Y bueno, entrando ya en cuanto a prevención secundaria, pues la prevención secundaria esta es principalmente, como mencionábamos, la prevención primaria es antes de que se instaure la inmovilidad. En la secundaria es ya instaurada la inmovilidad. Entonces, pues aquí el paciente ya está inmóvil y lo principal es adaptar el, el desplazamiento, ya sea pues a lo mejor si el paciente lo requiere con dispositivos de apoyo, o también pues adaptar tanto el entorno del paciente, ¿no? Entonces se mencionaba que dentro de estas medidas pues abarcan todas estas, como pueden observar, son modificaciones hacia hacia todo su entorno. Se mencionaba que pues las puertas podían llegar a ser un poquito más ligeras para pues que se facilite al anciano abrirlas o cerrarlas. En cuanto a habitaciones y pasillos, se mencionaba que se podía hacer un poquito más amplio el espacio para que no sea un espacio tan reducido al momento de deambular. Y si es que el paciente presenta problemas de equilibrio o, o algún tipo de así de problema, pues se menciona que es para que no se esté chocando con todo, al igual que en el mobiliario. En cuanto a barandillas, se mencionaba que se podían distribuir, sobre todo en pasillos, ya que pues facilitan su apoyo.
En cuanto a iluminación, que pues su entorno esté siempre bien iluminado, debido a que pues si el paciente ya presenta deficiencias visuales, pues no esté chocando también con las cosas. Que el suelo, evitar tanto que sea, se mencionaba, una superficie con mucha fricción, dígase por ejemplo alfombras, porque pues facilitan también un poquito más que el paciente se tropiece y que también evitar que el suelo esté muy resbaloso, pues porque pues eso puede propiciar también muchas caídas. En cuanto al baño, pues que el asiento del baño esté un poquito más alto, se mencionaba también, y también se podrían instaurar barandillas. En cuanto al vestido, pues simplemente que la ropa sea un poquito más holgada, menos ajustada, que también se pueda abotonar, sobre todo para facilitar que el anciano se pueda vestir. Sillas que también no estén muy bajitas, la cama igual, de igual manera que esté un poquito más alta. Y se mencionaba que cubiertos para pacientes que suelan tener alguna deficiencia visual, pues puedan identificarlos un poquito mejor. Se mencionaba que se podían utilizar colores vivos en los cubiertos, entonces pues esta es una simplemente de las medidas. Y ya en cuanto a prevención terciaria, esta se enfoca más en tratar o en prevenir las complicaciones ya de la inmovilidad. ¿Cuáles van a ser las principales complicaciones de la inmovilidad? Son estas que están aquí, son las contracturas articulares, la rigidez, como ya mencioné, en los cambios fisiológicos en el aparato musculoesquelético, anquilosis articulares, atrofia muscular, osteoporosis por movilidad y alteraciones en aparatos y sistemas. Entonces, pues es principalmente enfocado en esto. Se mencionaba que pues aquí obviamente el paciente ya está inmovilizado, ya tiene problemas, ya tiene ciertas patologías asociadas a su síndrome de inmovilidad. Y se mencionaba que una de las principales técnicas que se deben utilizar en un paciente inmóvil, pues es el control postural. Pues a final de cuentas, el control postural es evitar que el paciente anciano esté en una misma posición por un periodo prolongado de tiempo. Los cambios posturales pues deben de ser muy frecuentes, deben de ser también programados y regulares. Se mencionaba que inicialmente los cambios posturales deben de ser cada 2 horas y ya después pues se pueden ajustar dependiendo de las necesidades del enfermo. Entonces pues a final de cuentas el control postural pues es alinear simétricamente el cuerpo, evitando pues también posturas malas, posturas antiálgicas o viciosas. Y pues el final del control postural pues debe de ser ya llevar a un paciente a la posición de sedestación, que es simplemente esté acostado en su cama. Digo, esté sentado en su cama. Entonces, pues aquí se puede observar también una imagen. Aquí pues la cuidadora está ayudando a que se siente la paciente, ya que recordemos que ayer el doctor nos mencionó que para ayudar a que se siente un anciano es por enfrente y para ayudar a que se levante es por detrás. Entonces, y también se toma al paciente desde las axilas. Entonces, en cuanto a control postural, aquí les voy a hablar de unas de las 3 posiciones típicas para que el paciente se pueda acomodar y cómo se debe de acomodar. La primera pues, es el de cúbito supino. Esta va a ser la más común. Esta debe de ser también de las más toleradas por el paciente, como se menciona aquí. Se menciona que la cabeza y todo el cuerpo debe de estar bien alineado sobre la línea media del cuerpo. La cabeza bien alineada sobre una almohada plana, adaptada a las necesidades del cuello. Dependiendo del cuello del paciente, pues es la altura que va a tener la almohada. El tronco debe de estar recto, debe de estar tanto alineado con la cabeza como las extremidades inferiores. Se debe de conservar también la lordosis y la cifosis fisiológica. Obviamente, pues con la ayuda también, si se puede, de almohadas o de algún punto de apoyo. Tanto la cintura escapular como la cintura pélvica, pues deben de estar bien equilibradas y deben de estar paralelas horizontalmente, una con otra. Se deben de evitar las zonas de presión, como se menciona aquí. Son principalmente, pues las zonas de presión son en donde hay prominencias óseas que puedan llegar a estar en contacto más directo con la cama. Entonces, pues se mencionaba que principalmente podían estar en tobillos y en la cintura.
Se debe de evitar la rotación externa de las extremidades inferiores. También se pueden poner aquí puntos de apoyo, todo con el fin de que el paciente no haga rotación externa, no abra, por así decirlo, los pies, o se extiendan de más, y evitar la equinización de los pies, o que también el paciente pues modifique la postura al momento de abrir las piernas. En cuanto al decúbito prono, pues este va a ser poco tolerado por el paciente, ya que dificulta la función respiratoria, y pues está principalmente reservado para conseguir la extensión completa de las caderas y aliviar pues también la presión en zonas posteriores del cuerpo. Entonces, pues como mencionaba al principio, que el control postural es cada 2 horas, pues es para más que nada eso, para aliviar zonas de presión que no pudieron haber sido bien apoyadas en la anterior posición. En cuanto al control postural, tenemos también el decúbito lateral, que pues pues también es una de las principales posturas que se deben de tomar en un paciente. Sin embargo, pues esto aumenta considerablemente el riesgo de úlceras porque hay presión en trocánteres del fémur, pero pues simplemente con puntos de apoyo se puede arreglar. Y esta pues va a favorecer también la flexión del tronco, o va a facilitarla también de las caderas y de las rodillas. Y bueno, ya pasaríamos a lo que es el tratamiento y manejo de la inmovilidad. Si no hay alguna duda, pues ya voy a mencionarlos. Se mencionaba que pues el tratamiento para el síndrome de inmovilidad, pues primero que nada, como ya mencionábamos, todo síndrome de inmovilidad tiene alguna patología subyacente, pues entonces se debe de tratar esa causa de la inmovilidad primero que nada. Se debe de controlar primero la patología base. Después ya se debe de instaurar un plan de rehabilitación. Y pues el plan de rehabilitación, pues el objetivo principal, pues es que el paciente se mueva, evitar que haya una regresión de al estado de inmovilidad, y que por lo menos el paciente recupere su estado basal previo, o sea, principalmente que no tenga ya la patología, se pueda mover como mínimo en el caso de que no se logre una rehabilitación total. Se pueden utilizar uso de ayudas, ya veremos más adelante un poquito más cosas claves sobre los dispositivos de apoyo y, por ejemplo, adaptaciones en el hogar, como ya se las mencioné, y principalmente educar al paciente para prevenir complicaciones asociadas. Entonces, esta ya es una escala que ya vimos en clase en la evaluación geriátrica funcional. Es el índice de Bartel. Y este es simplemente para evaluar pues la dependencia del paciente en actividades de la vida diaria. Esta también pues sirve muchísimo para determinar cuál es el potencial de rehabilitación, ya que pues dependiendo de qué grado de dependencia tenga el paciente, recordando que menor de 45 es una dependencia importante, 45 a 60 moderada y mayor de 60 es leve, pues dependiendo de qué tipo de escala o qué tipo de puntaje obtenga el paciente, pues es que tan probable es que el paciente pueda rehabilitarse de una manera más pronta. Aquí se mencionaba que un marcador pronóstico desfavorable para que el paciente se pueda rehabilitar es que tenga una dependencia total en 3 actividades de la vida diaria, cualquiera de estas. Y también es remarcable que si el paciente se encuentra en una dependencia leve, pues es muy favorable para él y probablemente pueda llegar en promedio a su domicilio en un periodo de unos cuantos meses. Entonces, pues esta es la importancia del índice de Bartel al momento de evaluar a un paciente inmóvil. En cuanto a objetivos del tratamiento, pues debe de ser, como ya mencioné, la movilización completa, que el paciente ya no se encuentre en inmovilidad. Esta debe de ser progresiva y tener como objetivo mínimo que el paciente se pueda sentar. Después tenemos ya la rehabilitación, que pues simplemente el objetivo de la rehabilitación es restablecer las funciones tras la enfermedad del paciente o cualquier lesión, ya sea pues recuperando por completo esa función, o por lo menos a lo mejor el paciente ya la encuentra afectada y se está tratando de adaptar a esa función perdida. Entonces, pues se mencionaba que uno de los principales pasos para la rehabilitación es tanto promoción de la salud, quiere decir enseñar y educar al anciano como a sus cuidadores o familiares
cuáles deben de ser las situaciones que el paciente debe de evitar para que no vuelva a presentarse algún tipo de complicación. La rehabilitación como tal, en la que pues ya se le van a instaurar al paciente ciertos ejercicios. La participación comunitaria quiere decir pues tanto educar muy bien a los familiares como a los cuidadores. Y el desarrollo de actividades, todo esto pues para prevenir que el paciente no vuelva a caer en un estado de inmovilidad. Y pues ya también de mencionar que pues es también un objetivo de la rehabilitación es aumentar el nivel de salud y pues disminuir también la mortalidad de este síndrome.